Buena tarde a todas y todos. Soy Imelda Martorell, coordinadora de la Cátedra Extraordinaria de Lectura José Emilio Pacheco, de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Agradezco a la Unidad Académica de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM que el día de hoy podamos encontrarnos con ustedes en el marco del primer encuentro internacional de cátedras extraordinarias. Nuestra cátedra se instituyó en 2015 como un foro universitario para el estudio, la promoción y la formación de lectores por parte de especialistas nacionales y extranjeros, atendiendo enfoques de carácter disciplinar o interdisciplinario, que aporten su experiencia y faciliten la enseñanza de sus conocimientos a través de conferencias, diplomados y talleres, ya sea en línea o presenciales. A partir de preguntas sobre qué, cómo y para qué leemos, se han diseñado actividades de promoción, fomento y formación de lectores y escritores, en virtud de que las habilidades y destrezas que se adquieren a través de la lectura son herramienta poderosa para desarrollar un pensamiento crítico, reflexivo, creador y transformador de la realidad. A partir de sus tres ejes, lectura, escritura y oralidad, la cátedra también impulsa la apropiación del lenguaje que le permite a todas las personas por igual explorar las identidades que dan pie a la pluralidad alejada de estereotipos. Es por ello que siempre ha propiciado la reflexión en torno a una literatura sin etiquetas ni géneros, expandiendo los campos de apropiación y la exploración sensorial en vinculación con el arte y la ciencia, desde donde también la cátedra promueve el concepto leer el mundo. Y para presentar a nuestro invitado de hoy, el doctor Casani, cedo la palabra a Anel Pérez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura. Muchas gracias. Hola, mi querida Imelda, muchas gracias. Daniel, es un placerazo estar aquí con ustedes. Voy a decir unas palabras muy breves. Antes que nada, por supuesto, saludar a todas las personas que nos siguen en México, en España y en cualquier parte del mundo que esta posibilidad digital nos da. Yo quisiera, Daniel, compartir con quien viene hoy a escucharte a ti, porque eres el invitadazo de esta tarde, que en realidad la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM celebra este primer encuentro internacional de cátedras extraordinarias, así que muchas felicidades a la unidad académica, mucha suerte en todo su proyecto de México 500, el programa universitario que conmemora la caída de Tenochtitlán. Y desde luego, Imelda, felicidades a la Cátedra José Emilio Pacheco, un espacio que, como ya dijiste, nos ha dado tanto en materia de pensar a los lectores y todo lo que implica el acto de leer. Gracias a TV UNAM por la transmisión y el apoyo enorme de esta conferencia. Ya lo decía Imelda, la Cátedra José Emilio Pacheco, que conforma una parte de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, decidimos participar en este encuentro con una persona, Daniel, que como tú es referente en el pensamiento, la investigación y también la práctica de la cultura escrita, o lo que entendemos por este binomio de cultura escrita, y desde luego alguien que como tú se ha dedicado a pensar la didáctica de la lengua también. Agradecemos muchísimo, Daniel, que hayas aceptado nuestra invitación. Y nos gusta mucho el tema del cual vas a hablar hoy. Presento el nombre de tu charla, que es Elementos colonizadores del lenguaje desde el ecosistema digital. Entiendo que nos vas a llevar a explorar la lectura comprensiva, el pensamiento crítico, la pedagogía crítica y el análisis crítico del discurso al hablar de conceptos como desinformación y posverdad, dos temas que ocupan mucho en el pensamiento de la cultura escrita hoy. Antes de darte la palabra, Daniel, si me permites, quiero leer una brevísima semblanza. Yo supongo que gran parte de quienes acudieron a esta charla hoy conocen tu trabajo, pero voy a puntualizar algunos datos que nos sirven como contexto. Daniel Casani es filósofo, es profesor de análisis del discurso de la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona, donde, por cierto, nos dice Daniel que están a punto de estar en grandes fiestas. Daniel es doctor en Filosofía y Letras y ha publicado un montón de libros y artículos a propósito de muchísimos temas. Voy a mencionar algunos
que tienen que ver con la comunicación escrita y la enseñanza de la lengua. Por cierto, estos libros están en catalán, en español, en portugués, entre otros muchos, y recomendaría empezar por algunos que son como los básicos: describir el escribir, la cocina de la escritura, reparar la escritura, construir la escritura, tras las líneas, taller de textos, afilar el lapicero y enseñar la lengua, este último en coautoría. Sus dos últimos libros son Laboratorio Lector, de 2019, y El arte de dar clases, según un lingüista. Este es de 2021. Estos últimos dos están publicados en Anagrama. Y bueno, Daniel forma parte de muchísimos congresos nacionales e internacionales, de encuentros y también de consejos asesores de por lo menos 15 revistas de letras y enseñanza de la lengua en el ámbito hispano, y desde 2004 dirige un grupo de investigación sobre literacidad crítica o sobre la comprensión y la producción de la ideología, que es un tema que también nos parece apasionante, Daniel. Ha sido conferencista y profesor invitado de posgrados, maestrías, diplomados, doctorandos en muchas universidades e instituciones de más de 20 países en Europa, América y Asia, y ha colaborado con los ministerios de educación de Cataluña, Galicia, Euskadi, España, Argentina, Chile y por supuesto en México, donde hemos tenido la fortuna de escucharlo varias veces en programas de promoción a la lectura y la escritura. Por cierto, por ejemplo, invitado por Imelda Martorell cuando dirigía la famosísima y entrañable FILIG, en donde muchos, Daniel, conocimos gran parte de tu trabajo y desde entonces te seguimos y desde entonces estamos muy entusiasmadas por tenerte aquí hoy. Así que gracias de nuevo, Daniel. Es un placer para nosotros que estés acá acompañándonos en este encuentro de cátedras y especialmente en la cátedra que justamente se dedica a algo que tú haces muy bien, que es fomentar la lectura y pensar la lectura. Así que, Daniel, te damos la palabra con mucho agradecimiento otra vez. Pues muy buenas tardes desde Barcelona, desde el barrio de Sant Antoni en Barcelona, en el centro de la ciudad. Agradezco la presentación, agradezco la invitación para estar aquí con ustedes en la UNAM, en la Cátedra José Emilio Pacheco, con esta oportunidad fantástica de poder reflexionar sobre la lectura, y mi deseo es poder ofrecer una buena conferencia que les presente mi trabajo más reciente y que también les permite aprender un poco más sobre este tema tan complejo como es la lectura en estos tiempos de desinformación. Para ello he preparado pues, un conjunto de materiales que ustedes se pueden bajar de la nube yendo a este vínculo que ustedes ven en la presentación en Bitly con Cátedra Pacheco Casañ, o con el lector de códigos QR que pueden ustedes utilizar con el móvil. Allí encontrarán esta presentación en formato PDF y también varios artículos que están relacionados con la misma, con el título de Elementos colonizadores del lenguaje desde el ecosistema digital. Vamos a reflexionar sobre la lectura en los tiempos actuales, en estos tiempos complicados que al margen de la pandemia pues están llenos de basura informativa, de desinformación, de posverdad, donde parece que leer y comprender y darle sentido a los textos es todavía más complicado que antes. Para eso, pues les he preparado este material que ustedes pueden ver. Aquí pueden ver una captura de pantalla del material que comparto con todos ustedes. Y voy a presentar brevemente mi trabajo más reciente para que ustedes conozcan el tipo de investigaciones en las que estoy trabajando, y a continuación inmediatamente ya empezaré a hablar de qué es lectura, qué es desinformación en estos tiempos, desde distintas disciplinas, desde el periodismo en el punto tercero, desde otras disciplinas como la pedagogía, el documentalismo, la psicología, desde las ciencias del lenguaje también. Luego seguiré con un apartado de recursos
y acabaré con un pequeño epílogo. Todo va a quedar grabado, si no lo pueden seguir o si estoy hablando muy rápido. Y además tienen ustedes el material en la nube para poder consultar. Esta charla pues, va a desarrollar varios conceptos teóricos, pero también espero divertirles a ustedes con ejemplos que son los números que ustedes ven en color verde, que marcan el número de ejemplos que voy a poner en cada uno de los puntos. Y vamos allá. Si ustedes quieren saber con más detalle mis proyectos de investigación, pueden utilizar las palabras clave que ustedes ven ahora en estas capturas de pantalla, que corresponden a los proyectos de investigación pagados con dinero público, con dinero español o europeo, y que por eso están en acceso abierto. Entonces, si ustedes buscan los webs, los sites, con estas palabras clave, llegarán a estos proyectos y allí encontrarán todos los artículos, todos los vídeos, las conferencias, las presentaciones que hemos generado a partir de estos proyectos. El último, que es el que ustedes ven aquí, Forbit, trata precisamente de cómo la enseñanza de la lengua está cambiando con la llegada de las nuevas tecnologías y cómo hoy pues ya muchos docentes y todavía más alumnos utilizan el vídeo como formato para construir conocimiento, de modo que en vez de escribir una redacción, ya algunos profesores empiezan a pedir a los chicos que hagan un vídeo y lo compartan con sus alumnos. No se preocupen ustedes que para hacer un vídeo también hay que escribir mucho, de modo que no es una pérdida de escritura, sino que es un ensanchamiento de las posibilidades expresivas, ¿no? Estos son los últimos trabajos que alguno que se ha mencionado antes, el libro El arte de dar clase, según un lingüista, y tienen ustedes aquí un artículo en el que me voy a basar en esta charla, que trata precisamente de la crítica, de la lectura crítica o de desentrañar los significados que utilizamos todos con esta denominación de lectura crítica, de pensamiento crítico, de educación crítica, ¿no? Fíjense que aparentemente todos estamos de acuerdo en que tiene que ser crítico, nadie está en contra. Todos parece que entendamos lo mismo, pero si analizamos con algo de detalle lo que significa crítico, veremos que detrás hay acepciones muy variadas, porque se trata de una palabra polisémica importante que a veces significa cosas opuestas o que no necesariamente comparten los mismos presupuestos. De eso hablaremos más adelante. Y bueno, en esta transparencia ven ustedes un conjunto de denominaciones que podemos encontrar relacionadas con la lectura hoy en día, con la lectura en el ecosistema digital, y hablamos pues de lectura crítica, pensamiento crítico, de sesgo de información, de memes, de parodia, de posverdad, de sensacionalismo, de sesgo, etc. Estoy leyendo las palabras de la izquierda, ¿no? Son palabras que han surgido, son neologismos en algunos casos, o en otros son palabras viejas que ahora utilizamos con sentidos nuevos, y que denominan distintos aspectos de la realidad confusa y compleja que estamos viviendo con relación a la lectura. Y a la derecha, en negro, tienen ustedes las disciplinas que se encargan de estudiar estas cuestiones, ¿no? Y pueden ver entonces que se trata pues, de una cuestión, la lectura, tremendamente amplia que abarca muchas disciplinas del conocimiento y que afecta pues, prácticamente la construcción de la vida humana, porque realmente escribimos y leemos sobre todo, y hablamos y conversamos de lo que leemos y escribimos, de modo que la lectura es algo que está enraizado en las comunidades contemporáneas humanas que son alfabetizadas, y por eso cuando suceden cambios relevantes como la digitalización o el progresivo incremento de la democracia y de la libertad de expresión, pues las maneras de leer y escribir van cambiando, ¿no? Bueno, vamos allá. Entonces vamos con este desentrañamiento de los significados de lo crítico, ¿no? Entonces yo diría que podemos hoy distinguir 6 acepciones, 6 miradas, 6 aspectos con relación a lo que es crítico, a la lectura crítica, que son los que ustedes ven aquí representados en esta transparencia.
con 6 cuadros. Entonces, cronológicamente, primero hablaríamos de la lectura comprensiva, que ven ustedes a la izquierda arriba. Luego hablaríamos del pensamiento crítico o critical thinking. Lo he dejado en inglés porque es una corriente que está muy relacionada con los estudios y la tradición norteamericana en Estados Unidos, sobre todo. Después hablaríamos de pedagogía crítica, y aquí tienen una fotografía de Paulo Freire, que es uno de los pedagogos y filósofos y pensadores más vinculados con esta orientación más educativa. Y luego ya más abajo, en la parte de abajo, pues nos encontramos con el análisis crítico del discurso, que es una disciplina, una subdisciplina de la lingüística, de las ciencias del lenguaje, y después nos encontramos con 2 conceptos que vienen del periodismo y que son muy recientes, la desinformación y la posverdad. Entonces, todo eso, con denominaciones distintas, yo creo que se refiere a lo que convencionalmente podemos considerar lo crítico, pero no significan lo mismo, y aquí viene de algún modo la confusión y el problema. Lectura comprensiva o lectura crítica, como se dice a veces, o sea, a veces se dice lectura crítica y lo que significa es lectura comprensiva, pues probablemente es la primera acepción, el primer uso, el primer significado de lectura, y se refiere sobre todo en los años 70, 80, por oposición a lo que es la lectura literal. O sea, cuando vimos que había gente que podía oralizar un texto, por ejemplo, o que podía responder preguntas simples sobre un significado literal de un texto, sobre algo muy, muy epidérmico, pero que era incapaz de darle un sentido más profundo, de recuperar las inferencias, de entender, por ejemplo, los implícitos, pues entonces dijimos que lo importante era trabajar la lectura crítica. Esta es la acepción más generalizada de lectura crítica, pero fíjense que es la más antigua. Cuando se habla de pensamiento crítico, no nos referimos a lo mismo. Fíjense que estamos hablando de pensamiento, de lectura. El pensamiento incluye la lectura, pero también incluye hablar, incluye escribir, incluye pensar, y pensar es algo que hacemos con el lenguaje también. El pensamiento crítico es una corriente educativa que se desarrolló, como decía, en Estados Unidos y que está más vinculado con la lógica, con la argumentación, con todos los estudios que nos hablan de cuáles son las buenas maneras de razonar, cuál es el procedimiento para argumentar fehacientemente una tesis, y de algún modo se basa el pensamiento crítico en la enseñanza de estos contenidos filosóficos, lógicos, argumentativos. En cambio, la pedagogía crítica, como ustedes recordarán, pues tiene postulados totalmente diferentes. La pedagogía crítica clava sus raíces en la filosofía crítica, la filosofía de la Escuela de Frankfurt, que dice que la cultura, la manera como está organizado el mundo con sus desigualdades, no es algo natural, que el lenguaje no refleja necesariamente esta naturaleza, y que la pedagogía crítica lo que pretende es mejorar esta situación, es buscar una forma más justa, más equitativa de organizar el mundo con menos desigualdades, y que para eso utilizamos la lectura, para aprender, para conocer y para de algún modo avanzar en esta igualdad. Por el lado de abajo nos encontramos el análisis crítico del discurso, que comparte el adjetivo crítico con la pedagogía, también originado en la Escuela de Frankfurt. Y el análisis crítico del discurso lo que nos dice es que los textos no reflejan la realidad, el lenguaje no es neutro, el lenguaje es un instrumento que utilizamos las personas para transmitir nuestras ideas. Los textos reflejan el pensamiento del autor, la mirada del mundo de un autor, de modo que un texto inevitablemente pues muestra si su autor es un hombre o una mujer, si es blanco o de otra etnia, si es rico o pobre, si es religioso o agnóstico, si es de izquierdas o de derechas,
y eso se refleja y se perpetúa en el lenguaje, ¿no? De modo que si queremos hacer un buen análisis del discurso, tenemos que ser capaces de darnos cuenta de estas ideologías. Y finalmente, las dos denominaciones finales de desinformación y posverdad se refieren a fenómenos más recientes vinculados con el periodismo y los medios de comunicación. La desinformación es un término genérico que incluye todas las prácticas de confundir premeditadamente o no premeditadamente a la gente con noticias falsas, con noticias exageradas, con publicidad, desviando la atención de lo importante sobre una cosa que no lo es, pero que es curiosa, etc. Y finalmente la posverdad se refiere pues, a un hecho terrible, reciente, en el que hemos constatado que algunas personas, incluso conscientes de que están aceptando o apoyando determinadas ideas que son falsas o que no son coherentes con la ciencia, pues siguen defendiéndolas porque se sienten más cómodas con estas ideas, ¿no? La posverdad nos demuestra que la mente humana no es lógica y perfecta y que se deja llevar muchas veces por el corazón, ¿no? Veremos más ejemplos o veremos ejemplos en adelante. Si tuviéramos que clasificar estas distintas formas de entender lo que es crítico, ¿no? Tendríamos que decir que hay una gran diferencia, como ustedes ven con la línea que ustedes ven recta, ¿no? Por un lado, en la derecha tenemos 4 perspectivas, que son la pedagogía crítica y el análisis crítico del discurso, que fíjense que lo que nos dicen coinciden en entender que el lenguaje no es neutro, no es transparente, no refleja la realidad, sino que es un instrumento de manipulación, ¿no? La desinformación y la posverdad, pues desde un punto de vista del periodismo, se fijan en particularidades de las características que tiene hoy la información, ¿no? Pero en el fondo lo que nos están diciendo estas 4 perspectivas de lo crítico, ¿no? Es que no hay un único significado que entender, sino que los lectores pueden entender, leer correctamente un texto y entender cosas distintas porque el lenguaje no es unívoco, no es neutro. Y en cambio, del otro lado de la línea recta, a la izquierda, con la lectura comprensiva y con el pensamiento crítico, fíjense, con eso encontramos con una idea muy diferente epistemológicamente, una concepción, un axioma, un punto de partida muy diferente, que es la idea de que hay un significado único debajo de cada texto y que leerlo exige sencillamente descifrarlo, ¿no? Sea pues identificando lo que queda oculto con la lectura comprensiva, o sea con estas técnicas de lógica, de teoría de argumentación, de buen razonamiento, del pensamiento crítico. Pero claro, en el fondo el pensamiento crítico, fíjense, lo que dice es que hay un pensamiento, hay una idea correcta, única, que es válida para todos. Y en cambio la pedagogía crítica y el análisis crítico del discurso nos dice que no, que la realidad puede entenderse de maneras distintas según cada persona y que todos utilizamos el lenguaje para imponer nuestra visión, ¿no? Entonces, cuando se habla tranquilamente del pensamiento crítico y de la lectura crítica o de la pedagogía crítica, no estamos diciendo lo mismo. Muchas personas quizá no sean conscientes de eso, pero se está apelando a realidades totalmente distintas, a métodos y a propuestas de trabajo totalmente diferentes, ¿no? Vamos a verlo con distintos ejemplos, ¿no? Y vamos a entrar ya en este mundo de la lectura crítica y la desinformación, ¿no? Aquí ven ustedes algunos ejemplos de hechos recientes que han sorprendido, no tan recientes quizá, que han sorprendido mucho a la comunidad humana, ¿no? Como por ejemplo que pues, un presidente como Donald Trump ganara en Estados Unidos una elección presidencial con los votos de personas que muy probablemente van a quedar perjudicadas o quedaron perjudicadas por sus políticas, ¿no? Como ha ocurrido, por ejemplo, con Gran Bretaña cuando se fue de la Unión Europea, o con la consulta, con el acuerdo sobre el plebiscito colombiano que salió negativo en contra de la paz que se quería firmar, ¿no? Entonces la pregunta clave es cómo es posible que
que tantas personas hayan emitido votos confusos con relación a los intereses que teóricamente les convenían, ¿no? Y la respuesta es claramente pues, que ha habido algún tipo de manipulación o de confusión o de desinformación. ¿Por qué sucede todo esto? Bueno, pues en primer lugar, ya he mencionado algunas ideas, pero voy a profundizar un poco más. En primer lugar, porque cada vez tenemos menos violencia, por suerte, en el mundo, ¿no? Cada vez la violencia está más mal vista y aceptamos que tenemos que resolver nuestras diferencias pues hablando. Y entonces viene cuando pues, los medios de comunicación, los discursos, pues adquieren el rol de manipuladores. Y aquí tenemos que recordar aquella frase famosa de Noam Chomsky que hablaba de la propaganda es en la democracia lo que la violencia era en la dictadura, ¿no? De modo que seguimos teniendo muchas diferencias entre nosotros porque somos personas distintas, pero en la medida en que avanza la democracia, pues tenemos menos violencia y tenemos más desinformación, lo cual en términos generales es positivo, ¿no? Pero claro, la desinformación genera otro tipo de problemas distintos de la violencia, ¿no? Otra cuestión relevante es que hemos pasado de una situación muy pobre intelectualmente a una situación de sobresaturación. ¿Cuántos libros tenían ustedes en sus casas cuando eran pequeños? O sus padres, ¿cuántos libros tenían? Muy probablemente tenían muy pocos, si tenían algunos, ¿no? O sea, hemos sido durante mucho tiempo en nuestra vida muy pobres en términos de recursos de lectura, de música, de audiovisual. No teníamos bibliotecas como la que ven ustedes en la fotografía. Y en cambio ahora, con acceso a Internet, pues cada día se publican sobre el tema que nos interesa mucho más de lo que vamos a tener tiempo de leer en el día, ¿no? De modo que estamos sobresaturados y eso nos lleva a la infoxicación, al exceso de información y a la confusión de cuál es la información fiable. De modo que el problema antes era encontrar información de lo que nos interesaba y ahora el problema es encontrar información fiable de lo que nos interesa. Antes no había nada, ahora hay en exceso, pero no toda la información no sirve igual ni tiene la misma fiabilidad, por supuesto, ¿no? Otra cuestión es que cada vez estamos en un mundo más pequeño, más globalizado, donde hay plurilingüismo y donde hay superdiversidad cultural, ¿no? De modo que con un idioma, por ejemplo, tan planetario como el español, aparentemente podemos comunicarnos con personas de todo el mundo porque conocemos las palabras, pero conocer las palabras no significa conocer los significados que tienen estas palabras en cada una de las regiones donde se utiliza, ¿no? Y bueno, pues entre mexicanos, argentinos, españoles y colombianos, por poner los grupos regionales más numerosos, estamos acostumbrados a chistes y a anécdotas que proceden precisamente de la confusión por determinadas palabras, ¿no? Otra idea es que cada vez vivimos en un entorno más abierto, tenemos más libertad de expresión, es más fácil publicar nuestras ideas en Internet y encontrar lectores, pero evidentemente esto genera más basura informativa, genera más mentira, más engaño, porque es el resultado de la libertad de expresión y esto exige pues, que la ciudadanía esté más preparada, ¿no? Que seamos más capaces de identificar las mentiras en Internet y en cualquier texto. No es que antes de Internet no hubiera mentiras, que también las había. En las bibliotecas también podemos encontrar algunas falsedades, pero antes había más control, había más exigencia de calidad para publicar un texto y en cambio ahora no hay nada, hay muy poco y entonces, claro, pues el resultado es este, ¿no? Y para terminar, como ya mencioné, pues hemos pasado de una situación en la que estábamos muy aislados en un barrio, en un pueblo, este es el pueblo más pequeño de Cataluña, dicen, pues a una situación en la que conectado a Internet, pues estás conectado con todo el mundo, ¿no? Y yo ahora que estoy en un pequeño despacho en el centro de Barcelona, pues estoy hablando con todos ustedes que están desparramados por todos los hemisferios, por los dos hemisferios, por todos los continentes del planeta, ¿no? Entonces eso evidentemente genera una situación en la que entender, comprender es mucho más difícil, ¿no? Vamos con un ejemplo.
¿Cuáles de los periódicos que ustedes ven aquí son progresistas y cuáles conservadores? Es fácil, ¿no? Bueno, fácil identificarlos del país donde viven ustedes. Me imagino si son mexicanos, pues identificarán claramente que La Jornada es más progresista que Excelsior. Y si son españoles o si conocen mucho de la cultura periodística española, sabrán que El País es más progresista que ABC. Pero claro, ¿están familiarizados ustedes con el Perú o con Chile? ¿Ustedes saben cuáles de estos 4 periódicos son los más progresistas? Ya no es tan fácil. Y fíjense que todos están en español. Todos están en español y tendríamos que poder entenderlos, los podríamos entender. Pero no es tan fácil identificar la ideología. En cualquier caso, los periódicos progresistas son los de arriba y los más conservadores son los de abajo. Y seguro que esto genera polémica, pero yo creo que todos mis amigos peruanos y chilenos están muy de acuerdo, de modo que es un buen ejemplo. Vamos con otro ejemplo. Ustedes han intentado ir a la India, están planeando un viaje, saben que para ir a la India necesitan un visado. Y este visado es como lo que tenemos que hacer nosotros para entrar en Estados Unidos, que es que tienes que prepararlo en Internet, ¿no? Tienes que contactarlo por Internet y cuando llegas a John Fitzgerald Kennedy, al aeropuerto, pues entonces estás habilitado para que un empleado de inmigración en Estados Unidos te revise tu documentación, ¿no? Pero claro, si ustedes buscan en Google Search, en el buscador de Google, visa en la India, van a encontrar un montón de referencias, como ustedes ven en la pantalla, ¿no? Y si entran en cada una de estas, van a ver que les van a pedir dinero diferente para hacer el mismo trámite. ¿Por qué? Bueno, pues porque son empresas distintas que exigen un pago que puede ser muy diferente, ¿no? Pueden pedir $80 por un trámite que con otra agencia puede ser 8 o con el gobierno puede ser $8, ¿no? De modo que este es otro ejemplo de lectura crítica vinculado con el comercio y con las actividades en línea, ¿no? Legítimas. No es exactamente un engaño porque las empresas ofrecen distintos servicios y pueden cobrar lo que quieran por ello, pero evidentemente para nosotros sí que es una dificultad lectora. ¿Cuál de estos 2 perfiles que ustedes ven en Facebook es falso? ¿El de Wendy Galindo Sánchez o el de Mariscada? Mariscada, entienden, mariscada de marisco, ¿no? De comer una comida, de hacer una comida con marisco, con pescados, con frutos del mar, ¿no? Alguien dirá los 2, ¿no? Hay uno cierto o uno auténtico y uno falso. Pero ¿cómo sabemos cuál es cuál? Bueno, hay que hacer pruebas, hay que entrar en los perfiles, ver si están activos, ver qué contenidos publican, comprobar que no publiquen solo mensajes en contra de un candidato político, que los publiquen siempre a la misma hora de la noche, a las 4 de la noche, lo cual indicaría que es un bot, un robot, ¿no? Un algoritmo que va generando informaciones falsas. Habría que mirar las fotografías también para ver si son auténticas o si están tomadas de internet, ¿no? Habría que ver la periodicidad de las publicaciones también, ¿no? Y entonces fácilmente, dedicándole un poco de tiempo, descubriríamos que el perfil falso es el de Wendy Galindo Sánchez, ¿no? Pero fíjense que no es algo tan sencillo y que leer críticamente puede ser algo muy vinculado con las prácticas que hacen los jóvenes hoy en día en las redes sociales, ¿no? Quizá el ejemplo es un poco viejo al ser Facebook, pero podríamos buscar un ejemplo en Instagram, por ejemplo en TikTok, que fuera equivalente. Un amigo suyo acaba de tener un hijo. Es un hijo muy deseado porque hacía mucho tiempo que andaban buscándolo y ustedes quieren regalarle un juguete al bebé, ¿no? Pero su amigo es ecologista, radical, alternativo, antisistema, etc. Y ya les ha dicho que solo aceptará juguetes seguros. Claro, ¿qué es un juguete seguro? ¿Saben ustedes lo que es un juguete seguro? Entonces ustedes se van a internet y buscan juguete seguro y llegan a esta página donde explica lo que es un juguete seguro. Y ustedes se lo creen o no se lo creen lo que dice esta página. ¿Ustedes confiarían en esta página o no? ¿Qué saben de esta página? Alguien dirá, es de Abacus, cooperativa. ¿Qué es Abacus? Bueno, si ustedes no viven en Barcelona, difícilmente lo sabrán, porque Abacus es una cooperativa de maestros. Es una cooperativa de maestros que venden material escolar y también venden juguetes.
es una web comercial, es publicidad indirecta, tiene finalidad lucrativa. En el fondo ellos quieren sobrevivir, es una cooperativa de maestros, son buena gente, no engañan, pero es una información interesada. Entonces, ¿confiamos o no confiamos en la publicidad indirecta? ¿No? Este es otro ejemplo. ¿No? No es tan sencillo, no es una cuestión de blanco o negro, lo de leer críticamente, de decir de derechas o de izquierdas, es cierto o es falso, no. Es una cuestión de contrastes, de continuo, ¿no? Vamos a ver lo que nos dice el periodismo sobre la lectura crítica rápidamente, ¿no? Entonces, hay mucha bibliografía reciente y muy fascinante, ¿no? Yo les recomendaría básicamente dos libros, que son los que me han gustado más a mí de los que he leído. Si quieren ejemplos, yo les recomendaría el libro de la derecha, el de Fake News, la verdad de las noticias falsas, de un periodista catalán, que pone ejemplos muy graciosos. Yo después les menciono alguno, ¿no? Y si quieren una aproximación más académica, más de fondo, más extensa, porque es un libro de casi 400 páginas, pues yo les recomiendo el libro de Raúl Magallón Rosa, que es un periodista español vinculado con la investigación en desinformación y que se titula Un Faking News, cómo combatir la desinformación, ¿no? Y que es realmente muy interesante. Luego también pueden encontrar mucha información en la red, por ejemplo en revistas. Aquí tienen un artículo sobre las elecciones de México 2018, o pueden ver ustedes también Maldito Bulo, que es uno de los webs más importantes que se utilizan en España para identificar noticias falsas. Bueno, algunos ejemplos. Aquí ven, por ejemplo, la portada del País de 2013, en el que supuestamente podíamos ver a Hugo Chávez en sus últimos días, ¿no? El presidente de Venezuela que murió de cáncer. Duró solo muy poco tiempo esta portada en internet del País porque es una foto falsa. Y ellos tuvieron en portada en El País, en el periódico más importante del Estado español, con más prestigio internacional, en portada una foto falsa, imagínense, ¿no? La sacaron inmediatamente de la red y pidieron excusas, pero bueno, alguien por suerte la capturó y podemos disfrutarla ahora, aunque sea con mala calidad, ¿no? Es un ejemplo de noticia falsa en un medio prestigioso. Pero lo más sorprendente es el caso que pueden leer ustedes a la derecha de Tania Hit. Tania Hit es una joven catalana que el 11 de septiembre del 2001, que se celebró recientemente su 20º aniversario del trágico atentado terrorista, pues en aquella época, el 11 de septiembre del 2001, ella estaba estudiando en Barcelona estudios universitarios y resulta que unos años después, como 5 o 6 años después, ella empezó a decir que ella se hallaba en esta fecha en las Torres Gemelas, que sobrevivió al atentado, que fue salvada por uno de los bomberos que socorrieron a varias personas y que después falleció, pero que se reconoció su trabajo. Empezó a participar en foros en los que actuaba como portavoz de las personas que sobrevivieron, de los supervivientes del World Trade Center. Y entonces hasta que finalmente un periódico catalán, demostró que era una impostora. De modo que cuando hablamos de noticias falsas, cuando hablamos de engaños, no estamos hablando solo de una fotografía, sino que estamos hablando de una persona, de una profesión, de todo un montaje que puede afectar pues, muchos actos, muchos años de presencia, muchas noticias, muchos textos, etcétera, etcétera. Para verificar esto, pues ha surgido lo que se conocen como las webs de fact-checking o de chequeo de datos o de confirmación de verdades. Entonces, ya he citado malditobulo.es. También pueden ustedes consultar Fundifact, que es supuestamente no, es una web donde hay un listado de los servidores de noticias falsas, pero es relativamente útil porque una de las características que tienen los lugares que difunden noticias falsas es que se renuevan inmediatamente, de modo que cuando son identificadas pues ya se cierran y abren en otro lugar con otro nombre y con otra perspectiva, ¿no? Y de este modo van sobreviviendo, ¿no?
Dentro de la desinformación, según el periodismo, podemos encontrar cosas muy variadas, podemos encontrar sátira, que algunas personas toman por cierta, ¿no? Podemos encontrar noticias pobres, que son el resultado sencillamente de la falta de profesionalidad de los profesionales, de los periodistas, o la falta de recursos, ¿no? O sea, no hay 3 personas para corregir una noticia y entonces sale mal redactada, no se pueden contrastar las fuentes y entonces se publica una noticia falsa. Luego tenemos la propaganda, directa o indirecta, y luego tenemos ya las noticias premeditadamente falsas, que tampoco es que sean siempre una noticia 100% falsa, porque para poder engañar lo que haces es tomar elementos que pueden ser ciertos o verosímiles, porque de este modo la mentira es más pequeña y parece más cierta, ¿no? Entonces nos encontramos con un campo muy amplio donde podemos encontrar situaciones muy distintas, ¿no? Vamos con un ejemplo. Aquí tienen una noticia de deporte. Me gusta el ejemplo porque habla de, bueno, de una cosa aparentemente sin grandes complicaciones ideológicas, como es ser seguidor del Barça o del Real Madrid. Y entonces aquí tienen la misma noticia escrita por 2 periódicos, uno de Madrid y otro de Barcelona. Y cada uno se dirige evidentemente a los seguidores de tu equipo. Entonces, claro, la manera de explicar el partido no tiene nada que ver. Aquí podemos ver claramente también una ideología, ¿no? Aquí pueden ver ejemplos de fotografías manipuladas. También es interesante ver que la desinformación no se refiere solo al texto, sino que podemos encontrar pues, una fotografía de Franco y Hitler que se retocó porque la única que existía pues, tenía a Franco, el dictador español, con los ojos cerrados. O podemos ver aquí a Stalin con un colaborador abajo que luego pues, lo desaparecieron, como se diría en América, ¿no? Porque no interesaba, porque cayó en desgracia, ¿no? De modo que lectura crítica o análisis crítico del discurso se refiere también a fotografías que no tienen texto, pero que para analizarlas utilizamos el lenguaje hablado, ¿no? Aquí viene un ejemplo de fotografía manipulada también, ¿no? Y llegamos a un recurso muy valioso que yo les recomiendo, que está pagado con su dinero. Sí, no les estoy engañando. Si ustedes tienen perfil en Facebook o en Instagram, que son la misma empresa, ¿no?, de Zuckerberg, pues ustedes están aportando sus datos con los que estas redes sociales ganan dinero y una parte muy pequeña de este dinero lo dedican a Psychology, a The News Literacy Project, que es un proyecto en Estados Unidos, en inglés, pero también con unidades en español muy interesantes, que lo que intentan es educar a la ciudadanía para entender los principios del periodismo, las dificultades para construir buenas noticias, para confirmar las fuentes, etcétera, de modo que yo se lo recomiendo porque es un muy buen material, ¿no? Aquí tienen también First Draft, que es una asociación de distintas empresas y organizaciones que se dedican a difundir información sobre también cómo enseñar a la gente a identificar noticias falsas, ¿no? También muy útil. Y vamos rápidamente, porque ya nos queda poco tiempo, a ver lo que dicen otras disciplinas de la lectura crítica o de la lectura en esta época complicada, ¿no? Entonces aquí tienen distintos libros que a mí me han interesado mucho. Yo les recomendaría sobre todo este de la posverdad, Post-Truth, de Lee McIntyre, del MIT, de Boston, y que realmente es un buen libro pequeñito, pero que resume muy bien esta perspectiva más psicocognitiva de la lectura, que es la posverdad, ¿no? También les recomiendo este libro de Fogg, de B.J. Fogg, que es un psicólogo que trabaja en Stanford University y que ha trabajado mucho la lectura en Internet, ¿no?, bajo la denominación de la credibilidad, la búsqueda de credibilidad. O sea, ¿qué hace, por ejemplo, pues que ustedes confíen más en una web que en otra si las dos venden los mismos zapatos al mismo precio? O sea, ¿por qué confías más en una y compras en una y no en otra, ¿no? Entonces él, con fines comerciales, hace este tipo de investigaciones que luego podemos utilizar con otras finalidades más educativas, evidentemente, ¿no? Entonces ofrece muy, muy buenos conocimientos. En general,
la idea de leer en la web se basa en este concepto de credibilidad. Entonces, la idea es que lo creíble es lo que es conocido, lo que atienden con rapidez, lo que se actualiza frecuentemente, lo que está vinculado con otros recursos conocidos, donde se aclaran las fuentes del conocimiento, los autores, tiene un diseño profesional, se aclaran las políticas de uso de esta información, no hay vínculos dañados o rotos, por ejemplo, ¿no? Esto es lo efectivo, ¿no? La psicología nos aporta mucha información sobre la lectura crítica. Como les decía en la presentación, pues tendemos a pensar que nuestra mente es perfecta, que nunca falla y que si no entendemos algo es porque el texto está mal o porque hemos leído mal, porque tenemos falta de conocimiento del idioma o porque no tenemos la técnica de leer, ¿no? Y entonces, claro, la psicología nos demuestra que esto no es así. O sea, nosotros podemos conocer todo el idioma o las palabras que aparecen en un texto, podemos tener muy buenas habilidades de lectura, pero resulta que nos interesa más pues, tener una postura más parecida a la nuestra o aceptar un texto que no dice la verdad, pero que es más conforme con lo que yo pienso. Por ejemplo, si ustedes son fanáticos del Fútbol Club Barcelona, pero su familia son todos del Real Madrid, pues realmente la vida es muy difícil. O sea, es muy difícil. Imagínense ustedes que en todos sus familiares ustedes son de un equipo y el resto son del equipo contrario, ¿no? Del rival, ¿no? Es muy incómodo. Es mucho más inteligente volverte del Real Madrid. O sea, tomar las ideas de tu entorno, ¿no? ¿Qué hacen ustedes cuando un amigo les dice algo que no les gusta en Internet? Bueno, si es muy amigo, lo aguantan, pero si no es muy conocido, lo borran. Porque tengo que aguantar yo estos comentarios negacionistas sobre la COVID, ¿no? Lo borro, delete, ¿no? Y ya está. Entonces, claro, nos acabamos quedando solo con la gente que piensa igual que nosotros. Vivimos en una burbuja, ¿no? Y eso son fenómenos psicosociales que favorecen pues la desinformación y que no tengamos una perspectiva pues completa, real de la realidad, ¿no? La alfabetización en información o ALFIN es un concepto que nos viene del documentalismo y que nos permite encabir toda esta situación que encontramos aquí. Voy a ir rápido porque me queda muy poco, y voy a mostrarles algunas cosas del lenguaje, de ciencias del lenguaje. Vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, este me gusta mucho. Aquí tienen ustedes una frase muy sencilla. He arreglado el armario, lo dice una chica. He arreglado el armario, lo dice el chico. ¿Ustedes han entendido lo mismo en los dos ejemplos? Sean sinceros. Aquí en España la gente joven te diría que sí, pero la gente de mi edad, digamos que no tan joven, o todavía joven pero no tanto, pues diría que no. Que la chica, cuando dice ha arreglado el armario, está diciendo que ha ordenado la ropa que hay dentro del armario, en los cajones, por ejemplo. Y en cambio el chico, pues que ha arreglado un cajón que estaba desencajado, o una puerta que no cerraba bien, etc., ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, ¿de quién es la culpa de que no se entiendan del mismo modo estas dos frases, ¿no? ¿De quién es la culpa? ¿El verbo arreglar? ¿El pobre verbo arreglar? No, el armario tampoco. ¿La gente mayor o la gente joven? Pues el lenguaje refleja la realidad, ¿no? Refleja nuestra historia, ¿no? Y entonces, por este motivo, el lenguaje es sexista. El lenguaje es sexista. Yo no estoy a favor de decir los maestros y las maestras, ¿eh? Yo defiendo que los maestros es una denominación neutra que incluye a los y a las maestras, ¿no? Entonces, desdoblarlo no ayuda, ¿no? Cambiar el lenguaje para cambiar la realidad, hay muchas lenguas que no tienen género, por ejemplo, que aparentemente tratan iguales a hombres y mujeres, pero que no tienen en la construcción de la comunidad el mismo tratamiento para hombres y mujeres. No voy a poner ejemplos de idiomas porque hablaría mal, pero es mejor cambiar la realidad y no el lenguaje. El lenguaje ya irá cambiando.
medida que cambie la realidad, ¿no? De modo que vamos a conseguir que las maestras tengan los mismos sueldos que los maestros o en las mismas condiciones y después ya intentamos, el lenguaje ya cambiará poco a poco, ¿no? Aquí tienen una clasificación de lo que es crítico y lo que no es crítico, que hemos utilizado muchas veces y que viene del análisis del discurso y que nos aporta esta distinción, ¿no? O sea, leer críticamente significa entender que hay varios significados, que estos significados son dinámicos y que incluso una misma persona leyendo el mismo texto en distintos momentos puede entender cosas distintas, ¿no? Con esta conciencia lo que hacemos es buscar interpretaciones distintas y hablar con la gente, ¿no? Entendemos que cada género es distinto, enfatizamos la ideología, lo implícito, buscamos fuentes para contrastar lo que hemos entendido, entendemos que las palabras son perversas y pueden significar cosas muy distintas, como he arreglado el armario, ¿no? En definitiva, entendemos que comprender un texto no significa creerte, que puedes estar en desacuerdo. En cambio, claro, la lectura crítica no comparte todos estos principios, como ustedes ven aquí en este ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, no, se acaba el tiempo, yo no voy a seguir. La presentación que había preparado es excesivamente larga, pero ustedes la tienen para poder disfrutarla en la nube. Y lo que voy a hacer es ir a la página final para mostrarles a ustedes las conclusiones, ¿no? Y acabar en 2 minutos, ¿no? Entonces, lo que quería decirles es que bueno, el ecosistema digital crea nuevas formas de lectura. Leer hoy es más complejo cognitivamente, socioculturalmente, filosóficamente y tecnológicamente. Y lo falso, la basura, pues es más grande. También había basura antes, pero ahora hay mucha más y mucho más sofisticada. Ya tenemos vídeos que manipulan las palabras de la gente. Entonces esto exige instrucción específica, exige formar un lector nuevo que sea capaz de manejar estas cuestiones, que entienda los distintos matices de la criticidad, ¿no? Lo crítico está en todas partes. Les he mostrado ejemplos de las redes sociales, del comercio, tenía ejemplos de matemáticas, de sociales, de ciencias también. Fíjense en todo el negacionismo, ¿no? Impresionante que ha surgido con las vacunas, ¿no? Hoy me hablaban, por ejemplo, de que hay 3 muertos menores de 30 años por COVID en España en estos momentos, ¿no? Que ya tenemos como el 60% de la población vacunada y resulta que de los 3 creo que eran 2 que no habían recibido vacuna, ¿no? O sea, que imagínense, ¿no? Lo que se podría evitar, ¿no? Leer es complejo, es dinámico, ¿no? Y eso exige también cambios en la manera de enseñar y de trabajarla en la lectura, en la educación. De modo que muchas gracias y aquí tienen ustedes pues el vínculo y el código QR. Uy, Daniel, creo que ha sido una charla muy importante, sobre todo para entender, después de escuchar todos el tema de la posverdad y los fake news, que ser lector es o implica una serie de responsabilidades, ¿no? No solo estéticas, sino éticas, me parece. Y en ese sentido, creo que quienes estamos involucrados en el fomento de los lectores o en la construcción de comunidades lectoras, tendríamos que tener claro, a mí me llama la atención una frase en particular de toda tu presentación, que es extraordinaria, y gracias por compartirla, porque así podemos revisarla cuantas veces sea necesario hasta entenderlo, que alfabetizar y ser alfabetizado implican también esta postura en donde tenemos que tener clarísimo que leer no necesariamente es creer, ¿no? O sea, este trinomio que pones en que leer, comprender y creer son 3 cosas distintas, con 3 campos de representación y de responsabilidad ética y estética distintas, ¿no? Mil gracias, creo que nos has
obligado a mirar un asunto desde la responsabilidad también, ya lo dije, desde la ética, y creo que suma muchísimo a los conceptos y a los compromisos que tiene la Cátedra José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura para considerar sus propios criterios cuando decidimos y hablamos de fomentar la lectura. ¿Cuál lectura? ¿Cuál y en qué formas las lecturas, ¿no? Entonces, Imelda, creo que se suma muchísimo todo lo que hemos escuchado, nuestro querido Casani, para poder continuar con la postura de una lectura crítica, como él mismo lo menciona, ¿no? Hacia y en favor del fomento a la lectura. Así que, Imelda, creo que se acaba nuestra charla de hoy, agradeciendo infinitamente otra vez, querido Daniel, a haber participado. Imelda, te doy la palabra unos segunditos. No tienes tu audio. Bueno, yo me despido, si quieres yo despido y agradezco otra vez, felicitando a la unidad académica, pidiendo a todo mundo que continúe leyendo las lecturas que nos ha dejado Daniel en recomendaciones, no solo en su blog, sino en la presentación que acaba de hacernos. Y bueno, estar pendientes de este acto de leer que no es nunca, jamás lo mismo ni que comprender ni que creer. Con eso nos despedimos. Les invito entonces a todo mundo a que continúe viendo toda la información que tenemos en la Cátedra José Emilio Pacheco. Y gracias a todos por habernos seguido, a todas las personas que nos siguieron. Gracias a la Cátedra, gracias TV UNAM y desde luego nuestro gran Casani. Gracias.